Así que terminamos el desarrollo de la serie Destructor a lo largo de la historia, pero con, bueno, una pequeña excepción de la parte activa de la Primera Guerra Mundial, a la que tal vez regrese y revise en algún momento. Luego, las personas en Patreon pidieron una continuación de la serie, es decir, revisar brevemente los destructores con cañones construidos en ese corto periodo después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la era de misiles, que para mí es la Guerra de Corea. Sin embargo, hay cierta flexibilidad, sobre todo en este video, donde veremos un poco la década de 1950. Ahora, esto probablemente será un poco más corto que algunos de los videos anteriores, o al menos la lista de barcos que cubriremos será un poco más corta. Como no hubo desarrollo de destructores alemanes o japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, solo se usaron para repatriación y luego se entregaron a otros países como premios de guerra. Sí, técnicamente. Los japoneses, de hecho, comenzarían a construir destructores con sus propios diseños nuevamente a mediados de la década de 1950 y construirían múltiples clases de estos barcos hasta finales de la década de 1970. Todo sin ningún tipo de armamento de misiles, pero en paralelo con la construcción de barcos más grandes armados con misiles. Como hubo una pausa de 10 años en el diseño local de destructores, además muchos de esos barcos son vistos más como escoltas tipo destructor o fragata, no como destructores principales. Porque, bueno, no estaban destinados a los roles tradicionales o en desarrollo de destructores de primera línea. Voy a dejárselos a alguien que cubra buques algo más modernos. Italia hará una breve aparición, ya que reconstruyó sus destructores más rápido por retirarse antes de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, también tardaron más en lograr un tratado de paz, aunque este fue menos severo que los impuestos a Alemania y Japón. Comencemos con el Reino Unido. Es sencillo, solo hicieron una clase. Aunque la clase Battle representó un regreso al destructor de flota de tamaño completo después de las diversas clases de flotilla de emergencia de guerra y la clase Weapon, su batería principal completamente hacia adelante, al menos en sus primeras versiones, así como varios otros compromisos hechos en el diseño, lo demostraron. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el casco de la clase Tribal era considerado un destructor grande tras el tratado, y sus diversos derivados, que habían sido la base de gran parte de la construcción de destructores británicos durante la guerra, habían sido superados en utilidad de manera clara y definitiva. Junto con mejores versiones de la red de montaje doble de 45 pulgadas, ahora hay una versión más ligera para la cubierta superior en vez de la pesada entre cubiertas. Se acordó que el programa de destructores de 1944 tendría un diseño mejorado de destructor de flota y una versión más pequeña, sucesora de la clase Weapon, apta para astilleros pequeños. Esta última clase, la fallida clase G, se mencionó brevemente en el video anterior, así que aquí nos centraremos solo en el destructor de flota. La nueva clase inició añadiendo una tercera torreta doble de 4.5 pulgadas en la parte trasera del casco Battle de 1943 y adaptando la maquinaria a un sistema menos eficiente en espacio, pero más resistente. Pero al mismo tiempo estaban surgiendo problemas con los barcos de la clase Battle que estaban en construcción, así que se decidió, bueno, intentemos hacer un diseño completamente nuevo, ya que eso tendría mucho más espacio para mejoras y modernizaciones a lo largo de su vida útil proyectada. Se emitieron especificaciones internas con esas características y puedes imaginar la sorpresa al recibir el nuevo diseño preliminar. No con un poco más que las casi 2.500 toneladas de la clase Battle de 1943, sino con más de 1.000 toneladas adicionales, llegando a 3.500 toneladas, un aumento del 40% en el desplazamiento. Esto causó cierto pánico por los costos y el tamaño de la nave, así que se indicó a los diseñadores que el máximo aceptable era 2.750 toneladas de desplazamiento estándar. En ese espacio debían instalarse 3 montajes dobles de 4.5 pulgadas, 2 lanzadores cuádruples de torpedos, varias Bofors de 40 milímetros y un lanzador antisubmarino Squid. Idealmente todo esto avanzaría rápido. Mientras todos buscaban cómo lograrlo, algunos sugirieron que el Tesoro podría oponerse incluso a este pequeño aumento. Surgieron muchas preguntas.
La nueva montura de cubierta superior era mucho más ligera que la anterior entre cubiertas, entonces, ¿por qué aumentó tanto el tamaño al quitar las restricciones? Parecía que quienes preguntaban habían olvidado eso. Además, la maquinaria se exigía en unidades, con calderas y turbinas separadas y alternadas. ¿Y cuánta cantidad adicional de volumen de casco se necesitaba para eso? Y el aumento subsecuente en el desplazamiento parecía haberse dejado de lado. Decir que había espacio en la cubierta para otra montura de cañón en popa era bueno, pero también se requería espacio libre alrededor de ellas, para no dañar el equipo ni herir, e incluso posiblemente matar, a la tripulación que operaba dicho equipo con las explosiones de los cañones, lo cual requería mucho más espacio libre en la cubierta que solo el necesario para colocar el cañón ahí. Tras varias discusiones, se propuso un diseño con 6 cañones principales y 4 monturas dobles Bofors de 40 milímetros autosuficientes con su propio radar y control de tiro. Estas se llamaban monturas Buster y antecedieron a las monturas Stag. Digo Stag porque tenía 2A. Esto estaría acompañado por alrededor de una docena de cañones Oerlikon de 20 milímetros, 2 lanzadores de torpedos quíntuples en lugar de cuádruples y el lanzador Squid. Todo esto sumaba poco más de 2.700 toneladas de desplazamiento estándar, pero esta versión particular del diseño no incluía el sistema de unidades para la maquinaria. Parte de este armamento se redujo para mejorar la estabilidad del barco, ya que había mucho en las partes superiores. Pero todo lo que esto logró fue que todos pidieran aumentar el armamento de nuevo, especialmente el equipamiento antisubmarino. Esto llevó a buscar formas de reducir el peso con maquinaria más nueva y ligera, reduciendo la altura de las cubiertas y reubicando almacenes, sobre todo los de líquidos, bajo la cubierta inferior. El revestimiento entre esto y el casco, la superestructura más ancha para acortar su longitud y darte más espacio en cubierta, entre otras medidas. En teoría, esto logró reducir el desplazamiento en unas 150 toneladas mientras se restauraba el nivel mínimo absoluto del armamento deseado. Pero pronto, la amenaza de límites de desplazamiento aún más bajos se hizo realidad, y ahora, con solo 2.500 toneladas permitidas, el diseño volvió a estar con un sobrepeso de alrededor de 100 toneladas. Esto llevó a la eliminación del sistema lanzador antisubmarino Squid, grande y pesado, en favor de un gran número de cargas de profundidad, lo que llevó al barco a estar justo en el nuevo desplazamiento objetivo. Aunque eso lo hacía ver como un buque de guerra antisubmarina, ya que no creían útiles las cargas de profundidad contra futuros submarinos. A partir de aquí, sin embargo, el diseño, en principio, tenía una aprobación tácita, así que inevitablemente empezó a crecer de nuevo. Los montajes dobles de Bofors pasaron de 2 a 3, tras reducirse a la mitad antes, a cambio de perder 4 Oerlikons. El Squid fue reinstalado a finales de 1944, reemplazando totalmente los 10 lanzadores de cargas de profundidad instalados antes. También hubo un intento breve de tratar de instalar nada menos que 3 montajes quíntuples, o PENTAD, si usamos la terminología correcta de la Royal Navy. Lanzadores de torpedos, recargas y sus mecanismos. A la luz de las experiencias en el Pacífico, donde los japoneses habían estado teniendo bastante éxito con su armamento pesado de torpedos. Tras muchas idas y vueltas, esto volvió a los lanzadores quíntuples sin recargas, principalmente por la falta de espacio en el barco. Sin embargo, el sistema de unidades también regresó. Las 2 calderas y 2 turbinas del barco se agruparon en un solo espacio de maquinaria, con una caldera y una turbina en cada uno. Ambas unidades de maquinaria se instalaron en el casco, separadas, por lo que se requerían 2 chimeneas. Una de ellas podía ocultarse fácilmente tras el mástil de celosía, detrás del puente. La superestructura fue ampliada considerablemente para permitir la posible instalación de equipos de dirección de cazas, aunque esto no se realizó. Este espacio se asignó suponiendo que un nuevo radar en desarrollo podría desplegarse exitosamente en la flota en el futuro, con un tamaño y forma aptos para los destructores. Inicialmente se planeó construir 2 flotillas de 8 barcos, 16 en total, más una orden adicional de 4, sumando 20 barcos, con un diseño ligeramente modificado de la Armada Real Australiana. Usarían el lanzador Limbo,
más nuevo que el Squid, eliminando un lanzador de torpedos y empleando montajes Bofors de 40 milímetros distintos, aunque mantuvieron los 6 cañones. Los cañones Oerlikon de 20 milímetros desaparecieron en las últimas revisiones de diseño, pero uno de los barcos australianos y una de las flotillas británicas terminaron siendo cancelados, lo que significó que en realidad se construyeron un total de 11 barcos, 8 británicos y 3 australianos, con el tipo siendo apodado la clase Daring, nombrada así por el barco principal. Demostraron poder alcanzar unos 35 nudos, aunque la velocidad máxima exacta sigue siendo polémica, ya que los barcos de la clase llegaban a ese valor. Durante las pruebas, la Marina Real Británica en ese momento tenía una especie de obsesión menor con la forma exacta en que clasificaba la velocidad. Querían tomar en cuenta si el barco acababa de salir del dique o si estaba muy sucio. Estaba operando en mares fríos o en mares cálidos. Estaba navegando ligero. Estaba navegando con mucha carga o con carga normal, y era esta una velocidad máxima sostenida, es decir, esa velocidad se podía mantener hasta quedarse sin combustible o solo por poco tiempo. Y como resultado verás diferentes velocidades máximas citadas que van de 30 a 35 nudos, dependiendo de la condición particular que el autor de ese artículo o libro haya considerado. Eso fue todo para los destructores británicos con cañones. El siguiente programa fue la clase County, que ya incluía el misil Sea Slug, o como le llamo, los restos armados del programa espacial británico. Por eso está fuera del ámbito de este canal. Se diseñaron muchos destructores para exportar, pero la mayoría de los intentos falló por la interferencia de otros departamentos gubernamentales, y el único diseño de destructor exportado con éxito fue la clase Almirante, que se vendió a Chile. Estos también eran barcos cañoneros, pero de finales de los 50. Eso nos lleva a los estadounidenses. La Marina de los Estados Unidos recibiría 3 clases, técnicamente hablando, de destructores basados en cañones en el entorno de la posguerra, aunque curiosamente con desplazamientos cada vez menores, pero acompañados de más y más cascos. La primera clase surgió tras analizar las capacidades de los submarinos alemanes tipo 21 y 23 Electro, además de observaciones sobre los submarinos con propulsión Walter de los que provenían. Esto concluyó que un futuro barco escolta podría ser una versión evolucionada del destructor producido en masa. Este podría fabricarse en grandes cantidades y podría rodear un convoy o una flota con un anillo de sonar que, en teoría, podría evitar que estos nuevos submarinos se acercaran a los grandes objetivos, pero no podrían hacer nada más que defenderse de manera pasiva. Los submarinos serían mucho más rápidos bajo el agua que los escoltas destructores, excepto en mares muy calmados. Aún así, igualar su velocidad en buen clima no permitiría perseguirlos efectivamente. La otra opción era construir un barco lo bastante grande para tener la velocidad y alcance necesarios para perseguir a submarinos de hasta 25 nudos bajo el agua, velocidad prevista para la próxima generación, y hacerlo en casi cualquier clima. Sumando suficiente combustible para acompañar a un convoy por tiempo significativo, estos barcos serían tan grandes y caros que solo se construirían pocos. Si solo se pudieran construir unos pocos, entonces también tendrían que ser capaces de defenderse contra todas las demás amenazas potenciales. También se indicó que una escolta grande podría tener hélices más grandes. Estas moverían más agua por revolución que las hélices estándar de un destructor, permitiendo menos revoluciones por minuto para igual velocidad y facilitando mucho el uso del sonar, especialmente en persecuciones. La especificación inicial se centró casi por completo en la misión antisubmarina. 2 lanzadores dobles de torpedos rastreadores de gran profundidad, uno por lado, cada uno con al menos 2 recargas. Se especificó algún tipo de batería de cañones, solo de manera nominal para poder enfrentarse a submarinos en superficie, eso era básicamente todo, y un trío de lanzacohetes de guerra antisubmarina Weapon Alpha. La velocidad sería de unos 35 nudos, 5 más que un submarino de 25 nudos incluso en mal tiempo, aunque esto reduciría la velocidad en superficie. Como mencionamos, al principio el armamento de cañones era débil, solo un par de cañones dobles de 3 pulgadas se consideraban suficientes contra un submarino en superficie. La suposición era, al menos en esa etapa, que los portaaviones y los destructores de uso más general se encargarían en su mayoría de la cobertura aérea. Sin embargo, hubo una resistencia significativa de varios departamentos en este aspecto.
Algunos oficiales presionaron para duplicar la batería de cañones de 3 pulgadas. Algunos proponían añadir armamento antiaéreo mediano, como los Bofors de 40 milímetros. Algunos sugirieron que poner los tubos lanzatorpedos antisubmarinos en la línea central y montajes giratorios permitiría controlarlos con un solo sistema de tiro. Algunos oficiales se oponían al arma Alpha y los tubos lanzatorpedos, prefiriendo reservar el espacio en cubierta para el prototipo Grebe, un misil o dron que transporta torpedos, según el libro, que permitiría ataques a submarinos detectados llevando el torpedo al destino. A diferencia del ASROC, el Grebe tenía alas completas, siendo prácticamente una mini aeronave con un torpedo adjunto. Se presentaron varias opciones. Una usaba una versión del casco que se preparaba aparte para los nuevos destructores de la flota, de los que hablaremos después. Otros dos diseños reconocieron el gran tamaño de la propuesta y decidieron usar el casco del crucero clase Atlanta como base. Aunque los diseños más grandes costarían aproximadamente un 50% más que el más pequeño, se pensaba que era más probable que el casco más grande pudiera mantener la velocidad en condiciones de clima realmente adverso de manera más confiable. Sería más estable en mal clima y permitiría más mejoras futuras. Así se optó por la versión más grande, que ya tenía 3 montajes dobles de cañones de 3 pulgadas y 10 tubos lanzatorpedos fijos, 5 por lado. Luego se hicieron varias revisiones de diseño, resultando en un barco con la nueva designación de casco CLK, un crucero ligero cazasubmarinos. Desplazaba más de 6.600 toneladas y contaba con 8 tubos lanzatorpedos, 4 armas alfa, 4 cañones dobles de 3 pulgadas y 4 montajes dobles de Oerlikons de 20 milímetros. Se aumentó la resistencia del casco y el francobordo para lograr 30 nudos incluso en malas condiciones marítimas. Se incorporó una estabilidad de reserva significativa por si las operaciones tuvieran que llevarse a cabo en aguas árticas con una acumulación considerable de hielo. Se hicieron provisiones en la curvatura, bordes de la cubierta y superestructura para considerar posibles explosiones nucleares cercanas y descontaminaciones posteriores. Se ordenaron 2 barcos en 1948, pero debido a los altos costos, solo se construyó el USS Norfolk en 1949. Su barco gemelo primero fue retrasado y luego cancelado por el alto costo de $62 millones por barco. No parece mucho ahora, pero en ese entonces equivalía a unos 4 destructores clase Gearing de la Segunda Guerra Mundial, debido a la inflación entre esa guerra y finales de los 40. Esto también implicaba que, considerando la inflación, estas cosas costaban cerca de la mitad de un acorazado clase Iowa. Norfolk dedicó la mayor parte de su carrera a probar sistemas que después se instalarían en otras clases. En vez de construir más Norfolk, se enfocaron en una clase más pequeña y, con suerte, más barata, los Meachers, desarrollados desde casi el inicio de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Podrías pensar que eso suena un poco descabellado, pero en ese entonces, los inicios del proceso de diseño de los Sumner y Gearing en realidad estaban siendo acompañados por una línea de pensamiento similar. Eso tomaba en cuenta las nuevas velocidades más altas de los buques capitales estadounidenses, como los acorazados clase Iowa, y buscaba mantener la ventaja de velocidad que los destructores de la época de entreguerras y de la clase Fletcher habían tenido sobre el resto de la flota, solo que ahora en relación con estos nuevos barcos más rápidos. El diseño original pedía un barco de 2.500 toneladas, 38 nudos de velocidad cañón, de 5 pulgadas calibre .54 y gran batería de torpedos. Esto último se incluyó en vista del éxito que los destructores japoneses estaban teniendo en ese momento cerca de Guadalcanal. La mayoría de estas ideas se rechazaron por costosas, poco prácticas o por requerir mucho tiempo. La idea resurgió en 1944 al evaluar opciones para una flota de destructores de posguerra. En este punto, la idea era hacer una versión aún más larga del Gearing, que, recuerden, en sí mismo era básicamente una versión más larga de la clase Sumner. Buscando lograr 40 nudos en pruebas, esperando obtener 38 nudos confiables en servicio. Sin embargo, incluso con casi 3.800 toneladas, un barco así alcanzaría la velocidad deseada, pero tendría un alcance irremediablemente corto.
o tendría que tener los tanques de combustible dispuestos de tal manera que algunos de ellos pudieran vaciarse sin necesidad de volver a llenarlos con agua como lastre. Esta idea permitiría que el barco alcance 39 nudos, pero solo cuando los tanques se vacíen y se aligere mucho. Con los tanques llenos, solo llegaría a 36 nudos. El impulso por alcanzar estas velocidades excepcionalmente altas quizás se veía algo incrementado por la presencia en ese momento de varios superdestructores franceses libres en los puertos estadounidenses, los cuales, por supuesto, eran capaces de velocidades algo ridículas, aunque bajo el capó, a distancias mucho más cortas de lo que cualquier armada estadounidense orientada al Pacífico aceptaría jamás. A finales de 1944, la mayoría de los altos oficiales de la Armada de los Estados Unidos preferían un barco de 35-36 nudos y mayor autonomía sobre uno más rápido, pero con menos alcance. Algunos aún pedían 38 nudos y tubos lanzatorpedos recargables. Esto resultó en una larga serie de opciones que se discutirían al finalizar la guerra, y luego durante los primeros años de finales de la década de 1940, este destructor originalmente tendría 10 torpedos con 2 lanzadores quíntuples, 3 cañones dobles de 5 pulgadas, 54 calibres, 3 cañones dobles de 3 pulgadas, 50 o .70 calibre y algunos de 20 milímetros o Lycans. Esto luego fue reemplazado por 4 cañones dobles de 3 pulgadas sin importar el calibre. En vez de los Oerlikons y las 3 monturas dobles, el barco tendría mayor alcance con este diseño, pero el desplazamiento estándar subiría de 2.600 a 3.300 toneladas. La oficina de artillería intervino para sugerirlo. Podrían crear una montura de doble pila con 10 tubos para sustituir los 2 tubos quíntuples sin perder poder de fuego, pero ocuparía menos espacio en la cubierta, permitiendo usarlo para otras armas. Pero poco después del final de la guerra, aunque el desplazamiento seguía aumentando cada vez más, la idea fue propuesta, de simplemente eliminar por completo los torpedos antisuperficie en favor de un par de lanzadores dobles de torpedos antisubmarinos, cada uno con varias recargas. Y los cañones dobles de 5 pulgadas calibre 54 iban a ser reemplazados por torretas individuales de 5 pulgadas calibre 54. Usaban un nuevo sistema de recarga automática para igualar o superar la cadencia de fuego de las monturas dobles manuales. Además, con el cambio de acción en superficie a guerra antisubmarina y antiaérea, los cañones pasaron de tener un par de monturas disparando en superposición hacia adelante y una hacia popa a solo una montura hacia adelante. Permitió elevar el casco y mejorar la navegabilidad, además de 2 hacia popa. El lanzacohetes antisubmarino Weapon Alpha se incorporó en distintas cantidades y ubicaciones en varias revisiones de estos diseños de posguerra. El desplazamiento en una amplia gama de opciones variaba entre 3.300 toneladas y casi 3.800 toneladas, estándar dependiendo de la velocidad exacta a la que esa opción en particular iba a ir, y, más recientemente, sí llevaría el gran radar de intercepción aérea SX, que permitiría usar el barco como piquete de radar. Hubo una breve desviación hacia una nave más pequeña, armada en cuanto a artillería al menos, con solo un par de cañones dobles de 3 pulgadas, descrita principalmente como una plataforma de sensores para mejorar las capacidades de otros barcos, con solo una capacidad limitada de autodefensa propia. La variante de diseño J-13 fue la más destacada y desplazaría 3.650 toneladas. La serie tenía 2 cañones simples de 5 pulgadas, 54 calibres, 2 dobles de 3 pulgadas, primero 50 y luego 70 calibres, 2 lanzadores de armas alfa y 2 dobles de torpedos antisubmarinos. Esto se consideraba bastante atractivo, ya que sería principalmente una escolta de guerra antisubmarina, pero tendría un montaje de cada tipo de cañón en cada extremo, y así, en teoría, podría enfrentarse a 2 conjuntos de objetivos completamente separados. Uno podía estar en el aire y otro en el mar. Se agregaron cañones Orlichan de 20 milímetros por si fallaba la energía y los cañones grandes quedaban inmóviles. Este diseño se convertiría en la clase Meacher, pero a pesar de ser más barato que los Norfolk, bueno, casi cualquier cosa era más barata que los Norfolk, solo se construirían 4. En parte porque seguían siendo caros y porque los cañones de 3 pulgadas y 70 calibres aún no estaban disponibles. Se instalaron a mediados de los 50. Los barcos probaron la planta de vapor de 1200 psi, pero esas calderas fueron algo problemáticas.
Mientras todo esto sucedía, varios departamentos ya habían visto lo que se avecinaba y habían empezado a trabajar en algo que pudiera construirse en mayor cantidad y que representara un diseño más equilibrado. En resumen, intentaban crear una nueva clase Fletcher en vez de una Gearing o algo diferente. Esto empezó como el diseño SCB-85, un barco de 2.500 toneladas con 3 cañones de 5 pulgadas, 54 y 4 montajes dobles de 3 pulgadas 50. 4 tubos lanzatorpedos fijos para cualquier torpedo compatible, un par de lanzadores Hedgehog y varias cargas de profundidad, pero con un requisito de velocidad mucho menor de solo 32 nudos. Otras áreas sugirieron para este diseño de producción masiva una o dos armas Alpha y algunos cañones Oerlikon de 20 milímetros. Y en un momento alguien quería nada menos que 26 torpedos antisubmarinos, 4 en los 2 lanzadores dobles y luego 22 recargas. Tras un diseño más detallado, notaron que, ni reduciendo la batería de cañones de 3 pulgadas a 2 montajes dobles, se cumplía el requisito SCB-85 en 2.500 toneladas. Si reducías a la mitad los cañones de 3 pulgadas, podrías cumplir los demás requisitos en 2.800 toneladas. Este cambio importante en prioridades mostraba la transición de cazadores de submarinos que podían alejarse de la flota y perseguir submarinos libremente, a una escolta más fuerte y capaz para apoyar a la flota. Más tarde se sumaron muchos destructores de la Segunda Guerra Mundial, adaptados casi solo para tareas antisubmarinas. Este diseño originó la clase Forrest Sherman, de 18 unidades que sirvieron mucho tiempo en la Marina de Estados Unidos, con una serie de pequeños cambios realizados durante su producción, junto con una serie de modificaciones más sustanciales hechas durante varias remodelaciones y conversiones, a medida que pasaba el tiempo. Dos de la clase, el USS Edson y el USS Turner Joy, sobreviven hasta el día de hoy como barcos museo. Esta fue la última clase de destructores de la Marina de Estados Unidos, que dependió de cañones, ya que la siguiente clase introdujo sistemas de misiles superficie-aire, aunque los primeros 3 Farragut no tenían el lanzador Terrier. Ahora pasemos a los franceses. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Marine Nacional conservó varios barcos, incluidos ex-alemanes y ex-italianos como botín, además de lo que quedaba de su flota previa a la guerra, aunque era evidente que mucho debía reemplazarse, ya fuera casi de inmediato porque estaban desgastados o básicamente no eran aptos para seguir en servicio, o tal vez necesitarían ser reemplazados en un futuro cercano. Para racionalizar la enorme cantidad de diferentes piezas de repuesto que se necesitaban, el gobierno francés en recuperación tenía fondos limitados, y casi toda la infraestructura naval de Francia había sido bombardeada, saboteada, bombardeada, dejada degradar, bombardeada o bombardeada. Requería una reparación extensa para volver a funcionar. Y así, en 1946, decidieron que iban a diseñar un nuevo barco que sería un paso atrás en tamaño y velocidad en comparación con los Contre-Torpilleux de antes de la guerra. En su lugar, decidieron usar la clase Gearing de Estados Unidos como punto de partida. Sin embargo, con varios diseñadores de la flota de antes de la guerra aún presentes, este punto de partida se mantuvo solo nominalmente. La clase T-47 o Surcouf se diseñó rápidamente, influida por los programas de destructores franceses de principios de la guerra. Se eligió una opción rápidamente de 3 presentadas. La propulsión en esta opción venía en forma de 63.000 cheval vapeur o CB, una medida francesa, que es más o menos similar a la potencia en el eje, la cual era entregada por 2 juegos de turbinas que impulsaban un par de hélices. Las salas de calderas y máquinas eran independientes para mayor supervivencia, pero se podía alimentar ambas turbinas desde una sala si una caldera fallaba. En teoría, estaban diseñados para 34 nudos sostenidos, pero en pruebas con carga ligera lograron 38-39 nudos más al estilo francés. Aunque estaban armados con media docena de cañones de 5 pulgadas en 3 torretas dobles. Al igual que los Gearings, estos cañones eran franceses de 127 mm calibre 54 semiautomáticos, y estaban posicionados al revés que los Gearings, con una sola torreta hacia adelante y un par en posición superpuesta hacia popa.
Originalmente esto iba a ser el cañón de 130 milímetros o 5.1 pulgadas de diseño francés de antes de la guerra, pero el diseño se había modificado a 5 pulgadas, así podía usar las municiones de 5 pulgadas de la Marina de Estados Unidos, disponibles entonces, aunque con carga francesa separada. Estas armas de doble propósito tenían una elevación máxima de 80 grados y 3 torretas gemelas adicionales, cada una con 2 cañones de 57 milímetros, que eran versiones ampliadas de los Bofors de 40 milímetros, una torreta sobre la principal de proa y 2 más tras las chimeneas, juntas en una base elevada, quedando a la misma altura que la torreta principal de popa superpuesta, ubicada más atrás en el barco. Se añadieron cañones Oerlikon de 20 milímetros y una docena de tubos lanzatorpedos en 4 lanzadores triples, aunque divididos. Había un par de lanzadores AT-47 montados a cada lado de la parte trasera del barco, entre el pedestal de 57 milímetros y la popa. La batería principal disparaba torpedos antisuperficie, mientras que 2 lanzadores KT-50 más cortos estaban destinados a torpedos pesados antisubmarinos, y estos estaban montados más hacia adelante entre las 2 chimeneas a cada lado del barco. El torpedo pesado antisubmarino era un punto intermedio algo extraño. Alcanzaba 50 nudos y tenía una gran cabeza de guerra, pero sin guiado, solo ajuste de profundidad y algunas recargas. Se lanzaban 3 juntos en abanico a la profundidad elegida. De hecho, los propios franceses llamaban a estas cosas cargas de profundidad autopropulsadas. En cierto modo podrías verlos como una versión horizontal de los sistemas Limbo o Weapon Alpha. Después se equiparon torpedos guiados en los barcos. Se instalaron extensos sistemas de radar y sonar, y se construirían 12 embarcaciones a lo largo de principios de la década de 1950, y la mayoría sirvió hasta las décadas de 1970 y 1980. En los años 60 la clase se dividió en 3 subclases. 3 barcos se hicieron buques insignia, perdiendo la torreta doble de 57 milímetros en proa, 2 lanzatorpedos antisubmarinos y algunos cañones Oerlikon, a cambio de superestructuras más grandes para alojar a un almirante y su equipo. 4 buques más se transformaron en barcos de misiles antiaéreos, sustituyendo torretas principales y lanzatorpedos. Con un lanzador de misiles Tartar en popa y un mortero antisubmarino en proa, los últimos 5 buques se volvieron antisubmarinos dedicados, reemplazando todo su armamento, salvo los lanzatorpedos antisubmarinos. Con un par de cañones automáticos de 100 milímetros, uno en proa y otro en popa, un lanzacohetes antisubmarino de 6 disparos en la parte delantera y un sistema de misiles antisubmarinos Malafón en popa. Uno de estos barcos, el que creo que es el Maille Bresset, sirve hoy como barco museo. A finales de los 50 siguió la clase T-53 versión modificada de los T-47, de los cuales 5 fueron diseñados para escoltar los nuevos portaaviones clase Clemenceau, y un sexto, la Gala Saunier, sería un banco de pruebas para armamento antisubmarino moderno. La producción principal, además de los sistemas de radar, parecía casi igual a los T-47 desde la proa, pero en la parte trasera ya no estaban los lanzadores de torpedos antisubmarinos cortos sobre las chimeneas. Los lanzadores de torpedos traseros ahora podían llevar tanto torpedos antisuperficie como verdaderos torpedos antisubmarinos de búsqueda autónoma. Entre ellos había un lanzacohetes antisubmarino de 6 tubos de 375 milímetros que usaba los mismos cohetes Bofors presentes en destructores suecos como el Smartland. Cada cohete de 250 kilogramos podía lanzarse 1 por segundo, seguido de una recarga de 90 segundos para el lanzador, pues había más cohetes en un cargador debajo. Lager-Elessonnier, mientras tanto, sería el pionero del misil antisubmarino Malafón, que más tarde sería instalado en muchos de los T-47. También tendría una pequeña cubierta de vuelo, un mortero antisubmarino de 305 milímetros de 4 cañones, 2 tubos lanzatorpedos triples, un par de cañones de 100 milímetros al frente y el sistema de misiles mencionado. Algunos de estos barcos fueron reacondicionados en los años 70 para nuevos roles, pero después todos los escoltas franceses se diseñaron desde el inicio con sistemas de misiles.
Italia renovó su armada tras la guerra, reemplazando la mayoría de sus destructores restantes por destructores reutilizados de la Marina de Estados Unidos. Un par de cruceros ligeros reconstruidos de la clase Capitani Romani fueron reacondicionados como destructores grandes y rápidos, llamados clase San Giorgio. Como eran cruceros, no entran en el alcance de este video. Los últimos destructores italianos con cañones fueron los dos de la clase Impetuoso de principios de los años 50. Esta clase utilizó el diseño de la clase Comandante Medagli di Oro de tiempos de guerra, volvió al diseño italiano clásico de 4 cañones, 411 trasera, solo que esta vez estaban usando montajes dobles estadounidenses de 5 pulgadas 38, ya que, bueno, había muchos de esos disponibles. Se instalaron 16 cañones Bofors de 40 milímetros en 2 montajes cuádruples y 4 dobles, con un cuádruple y 2 dobles por lado. Montajes dobles cerca de cada chimenea y cuádruples en un pedestal frente a la torreta trasera de 5 pulgadas. Se añadieron 2 tubos lanzatorpedos triples, uno a cada lado entre las chimeneas, luego reemplazados por lanzadores fijos para torpedos antisubmarinos, además de algunas cargas de profundidad. El principal armamento antisubmarino era un mortero rotatorio de 12 pulgadas, montado en una posición elevada con torreta, detrás de la torreta delantera de 5 pulgadas 38. Se construyeron 2 barcos y sirvieron hasta los años 80, y eso nos lleva finalmente a los soviéticos. Serán descripciones muy breves porque no encontré mucha información confiable, pero por exhaustividad las incluyo. El Proyecto 30, o clase Ognavoy, cubrió la Segunda Guerra Mundial para los soviéticos, con el primer barco iniciado antes y el último después del conflicto. Y así, tras la Segunda Guerra Mundial, se quedaron enfrentando a una naciente fuerza naval de la OTAN que incluía cientos de destructores modernos y equivalentes. Para agilizar su producción, crearon el Proyecto 30 bis, básicamente un Proyecto 30 u Ognavoy, con mínimos cambios para instalar equipo más moderno. Construidos en grandes cantidades como los tipo 21, usaban secciones prefabricadas y pesaban más de 2.300 toneladas. Eran estándar y tenían 2 cañones gemelos de 130 milímetros, uno al frente y otro en la popa, una montura antiaérea doble de 85 milímetros sobre la torreta trasera y 7 cañones antiaéreos individuales de 35 milímetros. El armamento de torpedos subió a 10 por los lanzadores quíntuples. Aunque tenían minas y cargas de profundidad, la versión inicial de estos barcos no estaba bien armada para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque sí contaban con varios radares y sonares para su tamaño. Se construyeron docenas de estos barcos, muchos luego modernizados con cañones antiaéreos y lanzacohetes antisubmarinos, pero solo eran una solución temporal para aumentar la flota soviética. Idealmente, luego habrían sido reemplazados por el Nuestrashimi, o clase Proyecto 41, un barco más grande de 3.100 toneladas capaz de alcanzar 36 nudos. Seguían usando 2 montajes dobles de cañones de 130 milímetros ahora de doble propósito. Esto se sumaba a 2 baterías antiaéreas cuádruples de 45 milímetros y 2 lanzatorpedos quíntuples. Morteros antisubmarinos y cargas de profundidad son necesarios para un destructor de posguerra decente, aunque uno con quizás un poco demasiado enfoque en la guerra contra buques capitales en comparación con la mayoría de los otros diseños de la época, que, como hemos visto, se estaban enfocando cada vez más en la guerra antisubmarina y antiaérea. Sin embargo, se decidió que el único barco construido era muy grande y caro para producirse en masa, así que se usó como banco de pruebas y se creó una versión más pequeña, el Kotlin o Proyecto 56. Esto bajó el desplazamiento a casi 2.700 toneladas estándar en papel. Se mantuvieron los 2 cañones dobles de 130 milímetros, se mejoró la planta de poder para alcanzar 38 nudos y se añadieron 2 baterías antiaéreas cuádruples de 45 milímetros. Con los 10 tubos lanzatorpedos quizá te preguntes cómo lo lograron con un casco más pequeño y ligero. Bueno, la respuesta es que el alcance se redujo significativamente, junto con la capacidad de almacenamiento a bordo. Esto, junto con armas y metales ligeros como el aluminio en el casco y superestructura, además de soldadura y prefabricación, ayudó.
pero al final todavía terminarían un poco por encima del objetivo de peso estándar de 2.700 toneladas. La clase ofrecía rutas de mejoras simples, sobre todo si el armamento de torpedos y antiaéreo se reemplazaba por sistemas modernos. Tras producir 27 unidades, la construcción de la clase se detuvo porque los primeros misiles soviéticos ya estaban listos para instalarse en buques de guerra. No eran misiles superficie-aire como en Occidente, sino superficie-superficie. Como dijimos, la producción se detuvo para crear un barco que transportara estas armas nuevas. Algunos buques fueron modificados después para llevar misiles superficie-aire, eliminando un lanzador de torpedos, cambiando baterías antiaéreas por nuevos cañones e instalando lanzacohetes antisubmarinos. El último de estos barcos sobrevivió hasta el final de la Guerra Fría. Así concluimos nuestro repaso a los últimos destructores de cañones de las principales armadas construidos tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas sobre el dique seco.